Buenas tardes, profesor. Somos el equipo número 9 y vamos a hablar sobre la mezcla etanol-isooctano y este es nuestro PIA. En la producción de etanol, la etapa final del proceso corresponde a la eliminación del agua. La mezcla agua-etanol presenta un azeótropo, por ello se debe de aplicar la destilación azeotrópica, que consiste en adicionar un tercer componente, en este caso el isoctano, cuya función es favorecer la separación de la mezcla, y como resultado se obtiene otra mezcla, etanol-isoctano, y se da la mezcla de estudio de este trabajo. El objetivo es modelar a través de la ley de Raoult modificada y formulación de gamma phi y flash isotérmico, el equilibrio líquido-vapor de la mezcla etanol-isoctano, comparar los resultados con datos experimentales y describir las causas de desviación de cada modelo. Son las propiedades del isoctano y etanol. Para comenzar con la metodología, vamos a enlistar las ecuaciones. Primero tenemos la ley de Raoult, enumeradas con el número 1 y 2, la ecuación de Antoine, enumerada con el número 3, y las ecuaciones de la ley de Raoult modificada, enumeradas con el 4 y 5. Continuando, tenemos las ecuaciones de Redlich-Kwong, enumeradas del 8 al 15, donde destacan las funciones f1, f2 y f3, que serán utilizadas posteriormente, y la ecuación de Van Laar, enumeradas con el número 6 y 7. Continuando, tenemos las ecuaciones gamma phi enumeradas con el número del 16 al 19, donde destaca la función f4, y las ecuaciones del flash isotérmico enumeradas del 32 al 36, donde destaca la función f5. También se emplearán las ecuaciones viriales enumeradas del número 20 al 31, de las que resaltan la ecuación 20, la ecuación 29 y la 31. Finalmente, se emplearán las ecuaciones para deducir la entalpía enumeradas de la 37 a la 42, en las cuales las más fundamentales son la 37, 38 y 39. Metodología de resolución, ley de Raoult. Primeramente leemos los valores de temperatura, las constantes de Antoine y las propiedades de especie pura, y después calculamos las presiones de saturación con la ecuación número 3, y así posteriormente obtenemos la presión y encontramos YI. Posteriormente empleamos las ecuaciones de la 8 a la 12 y encontramos los valores del factor de compresibilidad y los parámetros de Redlich-Kwong respectivos de cada fase. Posteriormente calculamos la entalpía ideal de la fase gas y de la fase líquida con la ecuación número 39 y para finalizar imprimimos YI, la presión y ambas entalpías. Ley de Raoult modificada. Primero leemos los valores de temperatura, las constantes de Antoine, los parámetros de interacción binaria de Van Laar y las propiedades de especie pura. Después calculamos la presión de saturación de cada especie y buscamos los coeficientes de actividad con las ecuaciones 6 y 7. Obtenemos la presión y encontramos YI. Después calculamos la entalpía de exceso con la ecuación número 42 y empleamos las ecuaciones de la 8 a la 12 para encontrar los valores del factor de compresibilidad y los parámetros de Redlich-Kwong. Después encontramos la entalpía molar del gas ideal y de solución ideal con la ecuación número 39 y empleamos la ecuación número 38 para calcular la entalpía molar de la solución. Finalmente imprimimos YI, la presión, la entalpía molar de solución y la entalpía molar de gas ideal. Formulación gamma phi. Primero leemos los valores de temperatura, las constantes de Antoine, los parámetros de interacción binaria de Van Laar y las propiedades de especie pura. Después calculamos la presión de saturación de las especies y estimamos los coeficientes de actividad. Posteriormente utilizamos las ecuaciones de la 9 a la 12 para obtener los valores de los parámetros de la ecuación de Redlich-Kwong de fase líquida y empleamos las ecuaciones de la 20 a la 28 para calcular el valor de los coeficientes de fugacidad de las especies de saturación. Después evaluamos las ecuaciones 8, 14, 15 y 19 por el método de GRG y obtenemos los valores del factor de compresión, la presión y los coeficientes de fugacidad de las especies en mezcla. Después, calculamos la relación de los coeficientes de fugacidad de las especies y obtenemos YI. Posteriormente, evaluamos las ecuaciones de la 29 a la 31 y obtenemos la derivada del segundo coeficiente virial con respecto a la temperatura y el segundo coeficiente virial. Posteriormente, calculamos la entalpía en exceso y residual y empleamos las ecuaciones de la 8 a la 12 y encontramos los valores del factor de compresibilidad y los parámetros de Redlich-Kwong y encontramos la entalpía molar de gas ideal y solución con la ecuación 39 y con la ecuación 39 y empleamos las ecuaciones 37 y 38 para calcular la entalpía molar de solución y de gas y finalmente imprimimos YI, la presión y la entalpía molar de solución y de gas. Flash isotérmico. Lo primero es leer los valores de la temperatura, constantes de Antoine y parámetros de interacción binaria de Van Laar. Después se obtienen las presiones de saturación de cada especie con la ecuación 3. Después se calculan los coeficientes de actividad de cada especie. Se obtiene la constante de equilibrio líquido-vapor de cada especie con la ecuación 35. Se estima el valor de la presión aplicando el método GRG. Se calcula YI con la ecuación 34 y se imprimen los valores de YI y P. A continuación se presentan los datos iniciales, los cuales contemplan la temperatura del sistema, la constante R de los gases y las propiedades puras, así como la interacción binaria. Ahora podemos observar los datos experimentales, los cuales contienen las fracciones molares de ambas especies, así como el gráfico que representa el equilibrio.
A continuación, se observan los datos del modelado por medio de la ley de Raoult con los RMSEP de 0.20, de 12.98, así como uno global de 9.1863. A continuación, se presentan las gráficas del equilibrio líquido-vapor, así como de la entalpía respecto a la composición molar. Se puede observar que la ley de Raoult tiene gran error al considerar gas y solución ideal, y en la entalpía que la mezcla libera energía siendo del tipo exotérmica y liberando aún más en la fase gaseosa. Ahora se muestran los resultados de la ley de Raoult modificada presentando un RMSEP de 0.047, uno de 1.79 y el global de 1.27. La ley de Raoult modificada presenta un mejor modelado al introducir el coeficiente de actividad, el cual considera la no idealidad de la fase líquida. Sin embargo, debido a las características del modelo, aún presenta error en las zonas de poca concentración, mientras que en la entalpía sigue sucediendo el mismo fenómeno que en la ley de Raoult. En el caso de la formulación gamma phi, obtuvimos valores de 0.034 y 0.72 para el RMSEP y uno global de 0.51. Al utilizar la formulación gamma phi, se obtiene un mejor modelado al introducir el coeficiente de fugacidad. Sin embargo, aún existe un error atribuido a la ecuación de Van Laar y el uso del método numérico. Por otro lado, se puede observar que la alta concentración de la especie 2 aumenta la liberación de energía, mostrando una entalpía más negativa. Finalmente, mediante el flash isotérmico, obtuvimos RMSEP de 0.047, de 1.79 y uno global de 1.26. A continuación, tenemos el gráfico elaborado mediante flash isotérmico. El error se atribuye a que el método funciona de mejor manera cuando la volatilidad relativa es menor, presentándose esta desde la parte intermedia hacia la parte final del modelado. Como hemos visto anteriormente, se logró describir a detalle el equilibrio vapor líquido de la mezcla etanol y isoctano de acuerdo a las consideraciones tomadas en cuenta para cada modelo. Cabe destacar que el realizar modelos termodinámicos de sistemas de equilibrio vapor líquido son herramientas importantes debido a que forman la base del diseño de equipos que realizan operaciones de separación en cualquier sector industrial. Por ello se requiere conocimiento cuantitativo preciso sobre las propiedades de los componentes de una mezcla en equilibrio.